Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos? Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que soy yo como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Con el Salmo 49 hemos orado diciendo, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor. Y efectivamente venimos a escuchar su palabra que nos va mostrando cuál es la ruta que debemos de seguir. Estamos ya en la segunda semana de Cuaresma, día martes, y hemos escuchado al profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 10. Sugiero leer los versículos primeros también, Isaías 1, aunque hemos escuchado del 10, luego del 16 al 20, pero son iluminadores también los versículos 1 al 9, porque describe el profeta Isaías a quienes se dirige a un pueblo pecador y que los compara con los habitantes de Sodoma y Gomorra. El profeta Isaías, al comienzo de su ministerio, dirige a Israel una expresiva llamada a la conversión y utiliza para ello el ejemplo del terrible destino de Sodoma y Gomorra. Por eso comienza este día diciendo la lectura, oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Y después dirá que dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, así los llama a los israelitas. Utiliza ese ejemplo terrible del destino de esas dos ciudades. Dios no quiere sacrificios o purificaciones rituales, sino un profundo cambio de actitud. Dice, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda, de tal manera que es el prójimo el camino por el que Israel puede volver a Dios y discutir con Dios, litigar con Dios, porque al final dice, vengan pues y discutamos, dice el Señor. Al acercarse con la confianza de poder hablarle, expresarle lo que uno siente, vengan, dice. Pero no es un reto, sino al contrario, ya cuando se ha asumido que se acepta más bien el pecado que aleja de Dios y se reconoce el profundo bien que Dios quiere para uno y se arrepiente y se convierte, ahora vengan, discutamos. Que aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Hermoso mensaje que da el Señor a través del profeta a los habitantes de aquel tiempo y también a nosotros. Cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien. En este texto, el profeta Isaías hay que situarlo en una época de cierto esplendor económico, de independencia política para Judá, donde todo parece ir bien, todo marcha aparentemente bien en la prosperidad, pero el profeta detecta una situación muy diferente. Hay injusticia, hay corrupción, hay codicia, hay opresión y quieren ocultarse bajo una falsa piedad porque son muy religiosos. En abundantes prácticas religiosas se destacan y miren, no es extraño como en estos tiempos también de la Cuaresma, cómo abunda la religiosidad que tiene que ser purificada. ¿Y por quiénes? Por quienes participamos. No es que debamos de purificar las prácticas de los demás, sino la que uno realiza. Si sale del corazón o solamente es como una costumbre que se va volviendo una monotonía que no dice nada, sino que ya me hace falta. Dice, un hacer falta como una costumbre y eso pues no es del todo bien. Hay que ir buscando qué cosas me impiden que Dios vea una religiosidad como auténtica. Y pasaba que en ese tiempo del profeta, a quienes le llama, escuchen, oigan, príncipes de Sodoma y de Gomorra,
Qué comparación más tremenda con las que les hace a ellos. Y es que todo el sistema cultural estaba en duda, en sospechas, y no le agradaba a Dios, porque era un culto vacío. Isaías comienza con ese oigan, escuchen la palabra del Señor, y seguido viene 9 imperativos que van creciendo con exigencias que hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Así lo va diciendo el Señor. Son las palabras que Él pronuncia: levántense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Primer imperativo, dejen de hacer el mal. Segundo imperativo, un imperativo como una orden, ¿verdad? Un llamado incisivo, aprendan a hacer el bien. Otro, busquen la justicia. Otro más, auxilien al oprimido. Otro más, defiendan a los derechos del huérfano y la causa de la vida. Bonito el mensaje del profeta, para no perdernos en prácticas que se vuelven monótonas y vacías, que al final solo queda el buen recuerdo, cuánta gente participaba, no, sino más bien que tanto a mí me aprovechó para profundizar en sentimientos nobles y tan humanos para el prójimo, para los demás con quienes convivo. Escuchen la palabra, escúchenla. Hay que cambiar radicalmente de comportamiento y de actitud ante la vida, es lo que señala el profeta. Hay que dar un paso más y pasar del cese de obrar el mal a aprendan a obrar el bien. No solamente dejar de hacer el mal, sino aprender a hacer el bien, defendiendo al huérfano, protegiendo a la viuda, es decir, a todas aquellas personas que están en una situación de debilidad, de desamparo. Lo que Dios quiere es que practiquemos la justicia, la misericordia. El oráculo que leemos hoy debe haber sido pronunciado durante la celebración en el templo, en aquel momento en el que subía el humo del sacrificio, como todo el pueblo, cuando todo el pueblo está reunido, presentaban los sacrificios, quemaban las víctimas. Era la manera de presentar los sacrificios en aquel tiempo. Y en ese momento, que el pueblo está reunido y observan toda aquella humareda, ¿verdad?, que sube como el incienso que se quema en las grandes celebraciones, como oración que sube un aroma agradable a Dios. Uno así lo va comparando y percibiendo, pues también en aquel tiempo aquellas víctimas que se inmolaban, que se sacrificaban. En ese momento el profeta recuerda que el verdadero culto a Dios es signo de la vivencia profunda de la fe, vivir la fe, participar desde la fe, como lo hacemos nosotros cada mañana, cada día en la Santa Misa, movidos por la fe, confiando en Dios, reconociendo la pequeñez que uno es necesitado de Dios, lo busca, la grandeza de Dios, va movido por la fe a dar gracias también por tantos dones que se reciben. Sin amor hecho vida, la religión se va transformando en un ritual vacío. Por eso algunos terminan aburriéndose y dicen, no, ¿para qué? Otros dirán, ¿para qué participas si todo es aburrido? Yo siempre insisto que en las celebraciones nada hay aburrido, y aquella persona que dice, como por ejemplo, las misas aburridas, no. El aburrido es uno. O dicho de otra forma, el aburrido es usted. No es la misa la aburrida. Por eso es cuestión de actitud, la fe, ¿qué me mueve? ¿Cómo voy? ¿Cómo participo? Entonces el imperativo de Dios se vuelve cercanía. El imperativo, como ya he mencionado, hagan esto, cambien en esto, auxilien en esto otro, esa llamada del que hay que hacer, también se vuelve una cercanía. Vengan. Vengan, dice el Señor. Entonces sí, vengan. Eso nos muestra que el Señor no rechaza al ser humano, aunque sus pecados sean como púrpura. Él atrae siempre con lazos de cariño cuando la persona transita en los caminos del amor hacia el prójimo, cuando se comporta
humanamente, cuando deja la altanería, la prepotencia, la arrogancia ante los demás. Aunque tus pecados sean púrpura, quedarán como la nieve. Y pasando al Evangelio, un solo es su Maestro, dice el Señor. Ese capítulo 23 de San Mateo es uno de los más duros, donde la hipocresía de los escribas y de los fariseos le siguen 7 maldiciones. Cuando dice, ay de ustedes, esos ayes del Señor, ay de ustedes. Y el juicio de Israel, el relato nos muestra lo que hemos escuchado, a Jesús dirigiéndose al pueblo y a sus discípulos, al pueblo y a sus discípulos. Y hay 2 partes. La primera se centra en la crítica que hace el Señor al comportamiento de los escribas, de los fariseos, que eran lo que sabían la palabra, eran especialistas en la palabra de Dios, quienes la enseñaban. A ellos se dirige en un primer momento, y la segunda es sobre las actitudes que deben de tener los seguidores de Jesús. Pues delante de ese auditorio, de ese público, el Maestro va a denunciar 3 acciones que realizan los escribas, 3 acciones que realizan los fariseos, que eran personas encargadas de educar, pero las acciones eran por una gran hipocresía en las cosas que ellos hacían. Comienza diciendo, enseñan en la cátedra de Moisés, el lugar desde donde se daba la enseñanza. Enseñan en la cátedra de Moisés, pero no practican lo que enseñan. Esa es la crítica que hace Jesús, la denuncia que hace. Enseñan, pero no practican. Segundo, imponen cargas pesadas con la casuística de la ley, pero ellos no las viven ni ayudan a vivirlas, ni ayudan con un dedo a moverlas. No la viven, no ayudan tampoco a vivirlas, son los que no entran ni dejan entrar. Tercero, sus prácticas no buscan la gloria de Dios, sino la alabanza de los hombres. Solo buscan ellos el aplauso de los demás. Las primeras 2 denuncias se apoyan en la idea de que los escribas y fariseos no hacen lo que dicen y cargan a otros, pero su vida no es consecuente. Va aparte su vida de lo que dicen, lo que enseñan, lo que practican. Y en la tercera solo quieren ser vistos, solo para ganarse los aplausos, las admiraciones de los demás. Ellos ambicionan los primeros puestos en la vida social y en la religiosa, y que la gente les haga reverencias, les llame maestro, les llame padre, los llame guías. Ese es el problema, sentirse por encima y buscar honores. Se dirige a la comunidad también el Señor, exhortándoles, les exhorta a la comunidad a evitar hacerse llamar con una serie de títulos. Los títulos como reconocimiento de grandeza, como personas extraordinarias, que ya no son de los común de los mortales, sino que están en un peldaño bastante más arriba. Así se sentían los escribas y los fariseos, y por eso les dice a la comunidad, les exhorta a evitar esa separación, esa expresión de una conciencia de superioridad. Por eso él insiste, no se dejen llamar así, por el hecho de la superioridad. A veces son mal interpretados aplicándoles a situaciones que no van. Cuando deciden no se dejen llamar padre, ya ven, pero no llamen padre a nadie. Tampoco, no es ese el sentido original el que el Señor habló. Muchísimos pueden manipular la Escritura, pero que hay de aquel que enseñe de otra manera y deje de cumplir la palabra. Son las cosas que Dios ha dicho. Todos somos hermanos. Por eso la lógica del Señor, el que quiera ser el primero, hágase el último y servidor de los demás. Esa es la lógica de Dios, que se aleja de la nuestra.
La nuestra que busca títulos, que busca ser reconocido, pues sí es humano cuando le reconocen a uno, cuando le dan gracia, cuando lo alaban, pero a veces quien más lo alaba es después quien le quita el peldaño donde está parado para que el golpe sea más fuerte. La lógica de Dios se aleja de la nuestra. La inversión de los valores humanos nos ayudan a penetrar en los misterios de Dios. El que se humilla será enaltecido. Es decir, el servicio, la disponibilidad, la humildad, no creerse más que los demás. Si alguien tiene de parte de Dios algún encargo grande, ya eso algunos lo llaman, por supuesto, un privilegio, un don, un regalo para servir a los demás, hacer sentir la presencia de Dios allí cercano, no lejano, al contrario, cercano. El que se humilla será enaltecido. Si no, mire más bien el ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ante el elogio de Isabel, ¿verdad? Un elogio que sale del corazón y de admiración. Dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído, ¿sí? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. No rechaza el elogio que le hace Santa Isabel, al contrario, sale un agradecimiento, proclama mi alma, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Una humilde servidora ante el anuncio del ángel, hágase en mí según tu palabra. La disponibilidad, siempre los extremos son los malos, el creerse muy grande o el creerse insignificante, que uno nunca acepte algo porque dice, pues no puedo, mejor busque a otro. No, hágase en mí según su palabra. Aquí está el servidor, la servidora del Señor, buscando siempre la voluntad de Dios. Oramos a Dios, nos ponemos de pie, nos encomendamos a Él, oramos por toda la iglesia, que nos conceda a todos sentimientos nobles, que sepamos escuchar, que sepamos atender.